Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Hoy tenemos por delante una inversión detallada en el apasionante mundo del deporte de alto rendimiento. Y yo misma estoy emocionada por empezar. Hola, ¿qué tal? Yo también estoy encantado de estar aquí. Tenemos muchísima pela que cortar hoy. Bueno, nuestra misión de hoy es extraer las verdaderas pepitas de oro de todo lo que está rodeando a la 33ª edición del Abierto Mexicano Telcel 2026. Sí, el torneo de Acapulco. Exacto. Y para quien nos escucha, que sepáis que hemos estado revisando pues de todo. Crónicas deportivas, análisis estratégicos muy detallados, las estadísticas oficiales del ATP y hasta las transcripciones de las ruedas de prensa más recientes. Y la verdad es que estamos presenciando un torneo absolutamente fascinante. Es un evento que está marcando un punto de inflexión clarísimo en esta temporada. Totalmente. La narrativa que se está construyendo allí, en Acapulco este año, tiene muchísimas capas que merece la pena destripar. Pues a ver, para situarnos un poco en el escenario, estamos hablando de la vibrante pista dura de la arena GNP Seguros. Un estadio espectacular. Sí, y quien haya estado allí o haya seguido el torneo de cerca sabe perfectamente que la humedad pesada de la Riviera Diamante es un factor casi físico. Es un rival más en la pista, literalmente. Un rival más exacto. Además, hay en juego una bolsa de premios que roza los 2,5 millones de dólares. Aunque, fíjate, repasando los documentos financieros del torneo, me llamó la atención una pequeña anomalía económica. Ah, sí, el tema del premio individual. Eso es. El premio para el campeón individual de este año se ha reducido ligeramente a unos 461.835 dólares. Es un detalle curioso, ¿no? En un circuito donde el dinero suele ir siempre al alza. Ya. Es un apunte interesante sobre la economía del circuito actual. Pero bueno, yo estoy seguro de que la verdadera riqueza de esta edición no está en los despachos, ni siquiera en esa bolsa de premios. Claro. Lo que realmente tiene un valor incalculable, sobre todo para cualquiera que estudie la psicología deportiva y la estrategia de élite, es lo que está pasando dentro de la pista. Y ahí es donde quería llegar. Porque estamos viendo en tiempo real un choque generacional brutal. Una barbaridad. Y también estamos viendo la inmensa presión psicológica de competir en casa y, bueno, el emotivo adiós de algunas leyendas del deporte. Las primeras rondas nos han dejado unas caídas de gigantes que nadie, absolutamente nadie, anticipaba. Nadie lo veía venir. Vale, vamos a desglosar esto, porque tenemos que hablar de Alex de Miñaur. Este hombre no es un jugador cualquiera cuando pisa México. Hará nada. Es el campeón defensor de 2023 y 2024. Llegaba como número 6 del mundo, con el apodo del demonio del desierto bien ganado a pulso. Tenía una racha de 10 victorias consecutivas en este torneo y, para rematar, acababa de levantar el título en Rotterdam hace un suspiro. Parecía un muro infranqueable. Es que sobre el papel de Miñaur era el rival a batir, sin ninguna discusión. Su capacidad para defender cada bola hasta la extenuación y esa agilidad felina lo convierten en una pesadilla en este tipo de pistas rápidas. Mm. Pero, claro, el tenis moderno no perdona los errores de cálculo en la planificación. Y el castigo vino de la mano de Patrick Kypson, El verdugo inesperado. un verdugo que nadie tenía en el radar, un jugador estadounidense que venía de la quali, clasificado más allá del top 100. Y ojo a este dato, que no ganaba un partido en el circuito ATP desde Indian Wells en 2024. Tela. Y de repente elimina al campeón en una batalla de 2 horas y 39 minutos, remontando además un 5-3 en contra en el tercer set. Es de esas historias que rompen cualquier quiniela. Lo fascinante aquí es cómo confluyen la táctica de Kypson con el agotamiento metabólico de Minaur. Si revisamos el calendario del australiano, la decisión de encadenar Rotterdam, Acapulco e Indian Wells sin una sola semana de descanso es, como mínimo, temeraria. Es muchísimo tute para el cuerpo. Muchísimo. El tenis de alto nivel actual exige un peaje físico enorme. Pasar del invierno europeo, bajo techo, al calor, y la humedad asfixiante de Acapulco en cuestión de días merma la capacidad de recuperación de cualquiera, por muy demonio del desierto que seas. Ya. Y Kypson, viendo que a su rival le faltaba ese medio segundo de frescura en las piernas, supo ir a por el partido, en lugar de esperar el fallo, ¿verdad? Exactamente. La lectura táctica de Gibson fue de manual. Sabiendo que la mayor virtud de Deminior es su defensa, decidió no darle ritmo. Neutralizó ese muro a base de pura agresividad desde el fondo de la pista, pegando muy plano y muy fuerte. Sin dejarle respirar. Eso es.
Además, los datos del partido muestran un rendimiento impecable de Gibson con su segundo servicio, impidiendo que el australiano pudiera tomar la iniciativa en los restos. Fue sencillamente una clase magistral de cómo explotar la vulnerabilidad física de un top 10. Madre mía. Pero es que el terremoto en Acapulco no terminó con De Miñor. Esa misma agresividad implacable que mencionas fue la protagonista de la otra gran sorpresa del torneo. Me refiero a la derrota de Cameron Norrie. ¡Guau! Lo de Norrie fue increíble. Séptimo cabeza de serie y ex finalista del torneo. Y cae a manos de Rafael Jodar, un chico español de 19 años, originario de Leganés, que jugaba gracias a un wildcard de la organización. Una invitación muy bien aprovechada. Menudo acierto de la dirección del torneo al invitarle, porque lo que hizo en la pista fue una guerra relámpago. Fue una exhibición demoledora. Los números de ese partido son para enmarcarlos, de verdad. Jodar no solo ganó, sino que liquidó a un jugador de la talla y la experiencia de Norrie en apenas 55 minutos, un 6-3 y 6-2 que no deja lugar a dudas. Lo que me vuela la cabeza de ese enfrentamiento es un tramo específico del segundo set, porque ganar a Norrie ya es difícil, pero arrasarlo de esa manera... Es que en ese segundo set hay una racha donde Jodar gana 5 juegos consecutivos perdiendo únicamente 2 puntos en total. 2 puntos. 2 puntos en 5 juegos completos contra un especialista en alargar los intercambios como Norrie es una barbaridad estadística. Frente a un dato así, una se pregunta qué está pasando a nivel táctico en el circuito para que un chico de 19 años pase por encima de un veterano rocoso con tanta facilidad. Parece que la paciencia ya no cotiza al alza en el tenis. Si conectamos esto con el panorama general, vemos que esa es precisamente la clave. Lo que vimos en esos 55 minutos es la confirmación de un cambio de paradigma brutal en el tenis masculino. ¿El fin de los fajadores? Totalmente. Norrie representa a esos jugadores de perfil más defensivo, constructores de puntos que te van desgastando poco a poco. Pero Yokara es el abanderado de lo que ya se conoce los análisis estratégicos como la resurrección española, una corriente que va mucho más allá de Carlos Alcaraz. Claro. Históricamente, la escuela española era sinónimo de tierra batida, de pasar bolas infinitamente, de ganar por puro desgaste físico y mental. Exacto, el pasabolas de toda la vida. Pero esta nueva generación no quiere pelotear, quiere destruir la bola. Basan su juego en servicios que superan holgadamente los 200 km por hora y en una agresividad pura desde el primer golpe. No esperan el error del rival, buscan el golpe ganador de forma constante y casi temeraria. Van a por todas. Van a por todas. Y Norrie, con su tenis más elaborado y ese revés tan particular, se vio literalmente arrollado por la potencia bruta y la velocidad de bola de un adolescente que jugaba sin ningún complejo. Y fíjate, ese descaro de la juventud jugando sin presión contrasta radicalmente con el otro lado de la moneda que nos está dejando este torneo. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque entramos en un territorio de tensión pura. La presión de jugar en casa. El peso astronómico de ser el anfitrión. Me refiero, por supuesto, al mexicano Rodrigo Pacheco. Tras las eliminaciones en la quali de sus compatriotas Alex Hernández, Alan Magadán y Rafael de Alba, Pacheco, con solo 20 años y siendo de Mérida, se ha quedado como la única esperanza local en el cuadro principal de individuales. Ostras, es que el ambiente en la arena GNP cuando él juega debe ser una mezcla de euforia y ansiedad absoluta. Un cóctel explosivo. Es un ecosistema psicológico dificilísimo de gestionar. Jugar ante tu público es una espada de doble filo. La grada te lleva en volandas, sí, pero también genera una exigencia que puede paralizarte por completo. Y la situación de Pacheco, a nivel puramente matemático y deportivo, roza lo que podríamos llamar una misión imposible. Es que el sorteo ha sido caprichoso hasta decir basta. Le toca debutar contra el italiano Flavio Cobolli. Cobolli que llega como quinto cabeza de serie y totalmente asentado en el top 20 mundial. Estudiando los simuladores predictivos previos al encuentro, a Pacheco, que es el número 228 del ranking, apenas le otorgan un 23% de probabilidades de victoria. Madre mía, un 23%. Sí, los números son fríos. Pero el verdadero drama no es solo enfrentarse a un gigante estadístico, es lo que Pacheco se juega a nivel de carrera. Defiende 100 puntos en este ranking tras la hazaña de llegar a los cuartos de final el año pasado en este mismo torneo. Claro, el sistema de ranking del ATP no perdona a nadie. Si no iguala ese resultado, el golpe estadístico es tremendo para él. Es una caída al vacío. Si no retiene esos puntos, el retroceso lo devolvería de golpe a la dureza del circuito ITF, que es un ecosistema muchísimo más precario y difícil para sumar.
La presión sobre sus hombros es sencillamente asfixiante. Yo misma me pregunto cómo se prepara un chaval de 20 años para algo así, porque una cosa es tener el talento para golpear bien la bola en los entrenamientos y otra muy distinta es salir a la pista sabiendo que tu temporada entera y las expectativas de 10.000 compatriotas dependen de cada derecha que conectes. Por eso el trabajo de fondo que está haciendo su equipo es tan interesante de analizar. Están combinando tecnología de vanguardia con una intervención psicológica muy aguda. A nivel mental, los reportes indican que está trabajando de forma intensiva con un preparador llamado Ariel. ¿Para aislarse del público? No, justo lo contrario. El objetivo central no es ignorar a la grada, sino recanalizar esa energía desbordante para que funcione como combustible en lugar de como una losa que lo aplaste. Qué inteligente. Y en el plano puramente táctico, están utilizando nuevas gráficas de analítica avanzada para diseccionar y corregir en tiempo real sus problemas en la transición defensiva. Es decir, están usando los datos puros y duros para intentar encontrar cualquier resquicio en el juego de Coboli y, de paso, proteger las carencias del propio Pacheco. Además, siendo zurdo, leí en las crónicas que está intentando replicar esa derecha pesada y cargadísima de efecto de su ídolo, Rafa Nadal. Sí, buscando que la bola bote altísima para incomodar en esta pista rápida. Es fascinante ver cómo se intenta reprogramar el juego de un tenista ante un reto de esta magnitud. Desde luego. Y fíjate, como contrapunto perfecto a este agobio juvenil del que hablamos, tenemos la figura del veterano. Hablo de Santiago González, que a sus 42 años sigue buscando el título de dobles, junto a David Pell. Hay unas declaraciones suyas en las ruedas de prensa que son maravillosas. Sí, las de la salsa. Exacto. Deja clarísimo que prefiere la salsa, el buen rollo y la vibrante conexión con el público en las playas de Acapulco por encima de los millones de dólares que reparte el torneo de Dubái en estas mismas fechas. Y lo dice con una honestidad brutal, reconociendo literalmente que cada vez le quedan menos balas en la pistola. Esa frase encapsula la esencia misma del final de una carrera deportiva. Es poesía pura. Mientras un joven de 20 años lucha agónicamente por aferrarse a su ranking y sobrevivir a las expectativas de todo un país, un veterano de 42 ya ha trascendido los puntos ATP y el dinero. Juega por el legado, por la pura pasión de competir frente a su gente y disfrutar del ambiente antes de que el telón caiga definitivamente. Y precisamente hablando de ese telón que cae y de aprender a decir adiós, llegamos a la narrativa más emotiva que nos está dejando este torneo. El último baile de un auténtico ícono. El francés Gaël Monfils. A sus 39 años ha confirmado que se retira a finales de este 2026, cerrando un capítulo de 21 años como tenista profesional. Es una vida entera dedicada a este reporte. La figura de Monfils es de las que trascienden cualquier estadística, aunque, ojo, sus números son impecables. Llegó a ser número 6 del mundo y ha levantado 13 títulos ATP. ¿Que se dice pronto? Se dice pronto, sí, y que su nivel competitivo sigue siendo extraordinario para su edad. No olvidemos que el año pasado, en Auckland, se convirtió en el campeón de mayor edad en la historia de la ATP desde la instauración del circuito en 1990. Es que sigue dando muchísima guerra, manteniéndose en el puesto 68 del mundo. Y Acapulco es un lugar especial para él, no lo olvidemos, fue finalista aquí allá por 2009. Pero al repasar sus declaraciones sobre esta gira de despedida en las fuentes que hemos manejado, se nota un tono distinto, una especie de melancolía serena. Esto plantea una pregunta importante. Dime. Es inevitable plantearse cómo toma un atleta de élite la decisión de parar cuando, a pesar de los dolores físicos, todavía tiene el nivel para competir contra los mejores y la pasión sigue intacta. Es quizás el duelo psicológico más complejo para cualquier deportista de alto rendimiento. En el caso de Monfils, la decisión no viene dictada exclusivamente por el desgaste físico o las lesiones crónicas, que evidentemente existen tras más de 2 décadas machacándose en las pistas. Claro. La verdadera fuerza motriz detrás de su retirada, según sus propias palabras, es la familia. Su necesidad de estar presente para su esposa, la también tenista profesional Elina Svitolina, y sobre todo para su pequeña hija, Sky. Ha llegado a esa conclusión vital de que el tiempo pasa muy rápido y ya no está dispuesto a sacrificar esos años formativos de su hija por jugar un torneo más. Es una humanización preciosa del atleta. Detrás del competidor feroz hay un padre que simplemente quiere volver a casa. Pero hay un detalle en las transcripciones de sus entrevistas recientes que resulta verdaderamente desgarrador y que muestra lo enraizado que está este deporte en su vida personal y familiar. ¿Te refieres a la conversación con su padre, verdad? Sí, es un momento de una crudeza emocional tremenda. Tremenda, sí.
Monfils confesó que lo más difícil de todo el proceso de retirada, lo que de verdad le rompió por dentro y le hizo derramar lágrimas de forma genuina, no fue aceptar que su cuerpo ya no respondía igual. Fue tener que sentarse frente a su padre, Ruffin. Buf. Estamos hablando de un exfutbolista que ha sido el arquitecto de su carrera, el motor que lo ha impulsado durante casi 40 años. Tener que mirar a los ojos a la persona que construyó ese sueño contigo y decirle que hasta aquí hemos llegado, que se acabó, debió ser durísimo. Totalmente. Es que significa romper un proyecto vital compartido. La relación padre e hijo ha estado mediada por el tenis, por los viajes interminables, por los entrenamientos y las victorias durante toda su existencia. Ceder esa identidad, dejar de ser el proyecto de su padre para ser simplemente su hijo, es un paso psicológico gigantesco y, a menudo, muy, muy doloroso. Y a pesar de ese dolor tan profundo, la manera en que Monfils está encarando este 2026 es pura luz. Ha dicho abiertamente que su filosofía para este año es jugar cada partido como si fuera el último, sin guardarse absolutamente nada y sin ningún tipo de arrepentimiento. Y esto es clave. Sí, porque siempre se le ha conocido en el circuito como el showman, por sus saltos imposibles, sus dejadas acrobáticas, la forma tan magnética en que interactúa con la grada. Muchos críticos llegaron a pensar que era una distracción, una especie de pose prefabricada para la galería. Sí, se le criticó mucho por eso en su día. Pero él mismo ha aclarado en estas ruedas de prensa que jamás fue un espectáculo calculado. Era simple y llanamente pura alegría desbordante. Una pasión tan grande por jugar al tenis que no podía contenerla y sentía la necesidad orgánica de compartirla con el público. Ahora, su próximo rival en este mágico tramo final será el bosnio Damir Džumhur. Ese es el verdadero legado de Monfils para quien nos escucha. En un deporte que a menudo se vuelve robótico, hiperanalítico y cargado de tensión, él siempre ha sido un recordatorio andante de que el tenis, en su esencia más pura, es un juego. Y jugar debe ser motivo de alegría. Afrontar una despedida celebrando el deporte en sí mismo, en lugar de lamentar lo que se deja atrás, es una lección de madurez extraordinaria. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si damos un paso atrás y vemos el panorama completo de lo que nos está enseñando este torneo de Acapulco, nos damos cuenta de que las lecciones van mucho más allá de las pistas de tenis. Sin duda. Son principios que aplican a cualquier entorno profesional de alta exigencia al que nos enfrentemos. Hemos visto la resiliencia pura. Hemos analizado cómo la juventud, representada por Jodar o Gibson, irrumpe sin pedir permiso, destrozando el status quo a base de agresividad y una total falta de complejos. Y al mismo tiempo, el torneo nos está dando un máster acelerado en gestión de la presión extrema. Como un talento joven como Rodrigo Pacheco tiene que recurrir a la tecnología analítica y a la psicología más avanzada para evitar ser aplastado por las expectativas de todo un país. Es la dualidad constante del alto rendimiento. Sin olvidar la serenidad que otorga la experiencia. Aprender a ceder el testigo con elegancia, como Santiago González o Gael Monfils, sabiendo que hay vida, familia y muchísima alegría más allá de la competición. Son matices humanos profundísimos. Por cierto, hablando de humanidad y de buscar apoyo en entornos de altísima exigencia, encontré una anécdota fantástica en las notas de color del torneo. A ver, cuéntame. Resulta que Alexander Zverev, el actual número 4 del mundo, viaja por las instalaciones de Acapulco pegado a su pequeña perrita salchicha, Mishka. Es su particular salvavidas emocional para encontrar un poco de paz y de sensación de hogar antes de salir a enfrentarse a la presión de la pista central. Es un detalle genial. Ver a un gigante de casi 2 metros y superestrella mundial buscando el consuelo de su perrita antes de un partido crucial nos recuerda que por muy de élite que sean, siguen necesitando anclajes emocionales muy básicos. Y fíjate, esto conecta directamente con una última reflexión que creo que es importante dejar botando para nuestra audiencia, sobre todo viendo los reportes comerciales del Abierto Mexicano de este año. Te refieres a toda la infraestructura tecnológica que rodea al torneo ahora mismo, ¿verdad? Exacto. Las fuentes mencionan que el evento está inmerso en una transición digital masiva. Las retransmisiones están integradas a través de Disney Plus y la organización está utilizando un entramado de aplicaciones de venta de entrada para recopilar datos de comportamiento de los aficionados de una forma increíblemente granular. ¿Todo medido al milímetro? Todo esto alimenta algoritmos de marketing complejísimos diseñados para cuantificar, empaquetar y predecir absolutamente cada interacción de consumo. Parece que la obsesión moderna es medirlo absolutamente todo para tenerlo bajo control. Y ahí radica el contraste maravilloso del deporte y el pensamiento que quiero dejarle a quien nos escucha.
A medida que la industria del alto rendimiento se esfuerza por predecirlo todo mediante inteligencia artificial y recolección masiva de datos, ¿acaso las asombrosas anomalías humanas que hemos visto hoy no son la prueba de que hay algo incalculable? Qué gran punto. Un chico de 19 años destrozando cualquier modelo estadístico al arrasar a un top 10 en 55 minutos. O las lágrimas genuinas de un veterano rompiendo a llorar al decirle a su padre que ya no puede más. Esas reacciones, esos miedos, la alegría desbordante de un jugador en la pista, son variables que no caben en una hoja de cálculo. Es la prueba definitiva de que el espíritu humano, en toda su caótica y hermosa imprevisibilidad, siempre será inalcanzable para cualquier tecnología. Qué gran contrapunto para cerrar nuestro análisis de hoy. Esa resistencia del factor humano a ser domado por los algoritmos y los datos es exactamente lo que hace que el deporte siga siendo mágico y nos siga atrapando de esta manera. La invitación queda abierta para nuestra audiencia. Lo ideal es no quedarse solo con el marcador final o el resumen de la jornada, sino seguir rascando la superficie y buscando siempre el porqué detrás de la información. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta inmersión detallada y hasta la próxima.